La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la clase número 3 del curso de Santo Tomás. ¿4? La cuarta, la cuarta. Bueno, vamos con la cuarta. Estamos con las relaciones entre fe y filosofía, ¿no? Estas relaciones ya venimos viendo a partir de un análisis concienzudo en las primeras clases del contexto del averroísmo latino, que va a marcar profundamente la conciencia de Santo Tomás. Recordemos la primera clase, vamos refrescando de a poquito. Nosotros, en la primera clase, hemos visto que el averroísmo latino consistía en el esquema de la doble verdad. El esquema de la doble verdad. ¿Y en qué consiste la doble verdad? en que el ser humano tiene dos principios operativos, la inteligencia y la voluntad. Y hay una verdad teórica y una verdad práctica. Una verdad teórica y una verdad práctica. ¿Cuál es la verdad teórica? Bueno, dice el averroísmo, es aquella que le sirve a la filosofía para conocer. En cambio, la verdad práctica le sirve para el bien, para la práctica del bien. Pero el averroísmo latino dice, existe la posibilidad de que lo que muestra la razón no se corresponda con lo que dice la revelación. Puede pasar, dice, que lo que diga la razón vaya en contra de lo que dice la revelación, o que lo que dice la revelación vaya en contra de lo que dicta la razón. Puede pasar. Entonces, lo que va a decir es, Averroes va a decir, bueno, vamos a hacer una distinción, dice él. Cuando el objetivo del hombre sea el conocimiento por el conocimiento mismo, le vamos a dar prioridad a la filosofía, dice. Vamos a darle prioridad a la filosofía. Cuando el objetivo, la finalidad, sea práctica, como la conducta no puede ser doble, es decir, yo no puedo tener dos conductas al mismo tiempo, ¿no? No puedo decir la verdad y mentir al mismo tiempo, ¿no? No puedo sanar y lastimar al mismo tiempo, no puedo amar y odiar al mismo tiempo. Bueno, como la conducta es una sola, no puede estar movida la conducta por dos verdades contrarias. Si la conducta es una sola, no puede estar movida la conducta, que es una sola, por dos verdades que sean contrarias. Vamos a poner un ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo, en mi filosofía política, se corta el audio. ¿Eso me están diciendo? Yo sí escucho bien. A ver, díganme por favor si se me escucha bien, si no me voy a tener que mudar. A ver. Sí, Sí, no, se sí se escucha bien. escucha bien. Se escucha bien, ok. Se corta a veces. Ok. Entonces lo que dice Averroes es, ya que la conducta individual es una sola, no puede estar movida por dos verdades opuestas, una con respecto a la otra. Y le decía, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo una ideología liberal, progresista, que me dice que el aborto es un derecho, yo puedo en mi conciencia tener una conducta que me lleve al aborto. Sin embargo, la razón que me dice que puedo hacerlo va en contra de mi religión, que me dice que no puedo hacerlo, que me dice que no puedo hacerlo. Pero la conducta es una sola. Yo tengo dos principios. Un principio que me lleva a hacerlo y otro principio que me prohíbe hacerlo. Pero ¿puedo seguir los dos principios para la conducta? Y no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Ahí dice Averroes, bueno, si en la conducta está en juego mi salvación, como lo que quiero hacer es salvarme, entonces es mejor seguir lo que dice mi religión y no lo que dicta mi razón. Porque yo haciendo lo que dice mi razón no me voy a salvar. Pero en cambio, cumpliendo con lo que dicta mi religión, sí me voy a salvar. Entonces, aunque sean dos verdades contrarias, yo me voy a salvar siempre que en cuestiones morales, cuando surja la oposición, yo me decida por la religión y deje de lado la filosofía, ¿me entienden? Ese es el razonamiento de Averroes. Por eso se llama a esta perspectiva el averroísmo latino. Ahora, ¿por qué yo les decía que el averroísmo tiene dos ramas, ¿no? El averroísmo islámico y el averroísmo latino. Porque, si ustedes se dan cuenta, los musulmanes de esa época, cuando no había concordancia entre la filosofía y la religión, ¿a quién le daban preeminencia? Los musulmanes. A la religión. ¿Por qué? Porque si no aceptaban la religión, pasaba otra cosa. Entonces, no podían, si había oposición, jugársela por la filosofía. Pero ¿cuál es el fenómeno interesante que empezó a surgir en el siglo XIII? Que los averroístas latinos, cuando se daba esta doble verdad, esta oposición de verdades, por un lado la razón, por otro lado la religión, ¿por qué se jugaban los latinos? Por la razón. Por la razón, ¿ve? Leo está entendiendo perfecto el curso. Se jugaban por la razón. Esa es la curiosidad de los averroístas latinos. Entonces, les pregunto para que deduzcan, porque hay mucho de lógica en todo esto. Los profesores seculares, que combatían a los profesores religiosos, ¿eran averroístas o no? No. Eran averroístas. En su mayoría eran averroístas. ¿Se dan cuenta? Uno de los grandes averroístas de la época de Santo Tomás se llamaba Suger de Brabante, así como se escucha, Suger, se escribe Suger con dos B larga, de Brabante. Pueden colocar, pueden estudiarlo, a Suger de Brabante, muy buen exponente del averroísmo latino. Entonces, ya veníamos viendo que los problemas entre fe y filosofía ya empezaron.
a surgir y ya era un problema que había que tocarlo. Es decir, yo lo que le estoy enseñando es que esta temática que aparece en Tomás de Aquino es una temática pertinente, es una temática que estaba en las pulsiones sociales de la época y que era necesario tocarla la temática porque estaba candente la cuestión, estaba candente la cuestión. Bueno, atendiendo a esto, y como nosotros ya venimos viendo que la filosofía tiene un objeto formal, es decir, tiene un procedimiento, tiene una forma de proceder, tiene una metodología. Dijimos, ¿cuál es la metodología de la filosofía? Dijimos, siguiendo el libro Alfa de la Metafísica de Aristóteles, que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado previamente por los sentidos. Que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado previamente por los sentidos. Con lo cual, y eso lo dijimos citando, ¿se acuerdan? Una frase de Santo Tomás del De Veritate, que habla de Avicena, dice, aquello que primeramente concibe el entendimiento y aquello en lo cual todas las concepciones resuelve es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Y dijimos también que esa comprensión del ente, Cornelio Fabro la va a llamar el semantema fundamental, porque es aquella noción que ilumina todas las nociones, que es el primum cognitum, es decir, es lo primero que concibe el entendimiento, el ente, y es el noema originario, es la idea que da origen a todas las otras ideas. Entonces, es semantema fundamental porque le da significado a todas las significaciones, es primum cognitum porque es lo primero que concibe el entendimiento, y es noema originario, porque es la idea que da lugar a todas las demás ideas, ¿cierto? Que da lugar a todas las demás ideas. Bueno, atendiendo entonces a todo esto, dijimos que el procedimiento, la metodología de la filosofía es una metodología racional argumentativa. Por lo tanto, dijimos que en filosofía la base no es la autoridad, sino la evidencia. Y que el procedimiento no es la deducción, sino la demostración. No la deducción, sino la demostración. O sea que Santo Tomás dice, no podemos aceptar en filosofía nada que no esté demostrado. Entonces, les hago una pregunta para ver si están atentos a la clase. ¿Vale la apelación a la autoridad en el terreno de la filosofía? ¿Vale No, decir No, en la profesor. filosofía? No, profesor. Claro. No. En la filosofía no vale decir esto es así porque lo dijo Aristóteles. No, no alcanza. Nada es verdad porque lo dice Aristóteles, digamos, ¿sí? Es probable que lo que Aristóteles dice sea verdad, pero no es verdad porque él la diga, ¿se entiende? No es verdad porque la diga él, digamos así, ¿no? Como tampoco nosotros, ¿no es cierto? En cambio, Dios pasa algo distinto, porque nosotros los cristianos sí decimos, es verdad porque lo dice Dios, porque nosotros a Dios sí le reconocemos autoridad, sí reconocemos que en Él no hay engaño, ni mentira, ni sombra de mudanza, de cambio, ni de muerte. Nosotros entendemos que Él es veraz, que Él es bueno, perfecto y verdadero, y que en Él no hay mentira, porque Él no es el padre de la mentira. Entonces, como Dios es veraz y es bueno y perfecto,
su palabra para nosotros es verdad. Nosotros creemos que su palabra es verdad, pero la creemos porque eso es evidente o porque nosotros tenemos fe. Por fe. Porque tenemos Por fe. Claro, Alexander, claro, Elías, claro, claro. Nosotros es por fe, es por fe. Les digo porque hay un curita, yo lo quiero mucho, falleció, un curita, era jesuita español, siempre hablaba así, ¿no? El cura. Se llamaba el cura Loring, Jorge Loring se llamaba el curita. Él siempre decía que ser cristiano es evidente, que es lógico, que solo los idiotas podían ser ateos. Que una persona. Elías, ¿vos lo has escuchado al padre de Loring? ¿No te reí? Sí, lo has escuchado, ¿no? ¿Eh? Eh, El Escribió un padre libro. Loring era así. Claro, pero yo los llevo a esta reflexión. Si fuese obvio el cristianismo, si el cristianismo fuese evidente, si fuese racional en todos sus aspectos, obvio y evidente, ¿sería necesaria la fe para conocerlo? Si el cristianismo No. fuese No, lógico, no, profesor. claro, si el cristianismo fuese obvio, lógico y evidente, bastaría la razón para conocer todas las verdades de la religión cristiana. Pero Sí. no es obvio, no es evidente. ¿Por qué? Porque Santo Tomás dice, la existencia de Dios es evidente para Él mismo, pero no para nosotros. Entonces, Dios es evidente para sí mismo, pero nosotros necesitamos la demostración. No porque Dios sea oscuro, sino porque nuestro intelecto es imperfecto. Bien. Atendiendo a todo esto, lo que ahora vamos a hacer es estudiar los distintos paradigmas de las relaciones entre fe y filosofía. ¿Alguien tiene la posibilidad de acceder al libro mío, ese que les mandé por el grupo de WhatsApp? Se los mandó a Arturo, se llama Fundamentación de la Religión Cristiana. A ver si alguien lo puede proyectar en la pantalla. Vamos leyendo. Si se quieren, yo los mando de nuevo al grupo, no hay problema. Por si acaso alguno se incorpora recientemente, yo voy a mandar ahora mismo al grupo el libro para ver si alguien es tan amable de compartirlo en la pantalla. Ahí está. Y yo quiero que nosotros pasemos en la pantalla el capítulo número 2. Ahí les mandé al grupo el libro. Yo le puedo compartir si quiere, Con todo gusto, querido Isaac. pero me tienen que dejar, porque acá tengo que pedir permiso para. No sé si alguien lo puede habilitar de los administradores. Le avisan, por favor, a Isaac que ya está habilitado. Arturo, ahí está. Ya está habilitado. Muy bien. Ahí estamos en el capítulo 2. Mirá, mejor imposible. Bueno, fíjate si lo podés agrandar un poquito, porque yo de acá no veo mucho. Ahí está. ¿Quién se anima a leer las primeras 2 páginas de ese texto? Eh, Yo yo lo sí. puedo. Ok. Dale. ¿Quién dijo yo? Yo y Jonathan y alguien más. Esteban. ¿Esteban? También lo puedo Bueno, hacer yo si gustan.
Yo puedo Dale, leer. dale, Ok. dale, Dice, Ernesto, te escuchamos. bien, voy. La fe es la manera en la que nuestro espíritu es testigo del futuro. Juan Carlos Ramos. Hay teologías que se basan en la absoluta accesibilidad racional a Dios y otras, por el contrario, en su incomprensibilidad. Las primeras exaltan más la inmanencia de lo divino, las segundas su trascendencia. Hay ciertos atributos de Dios que no son accesibles a la razón natural. Esto se debe a que están impresos en la naturaleza, de la que participamos y accedemos. Otros no lo son tanto. El cristianismo desde un principio se vio ante el panorama de la filosofía helenística, cuya globalización tuvo que afrontar asimilando o rechazando este influjo. Surgen así los que aceptan su utilidad, los dialécticos y los que la rechazan, los antidialécticos. Bien, ahí nos quedemos un poquito, vamos a explicar y seguimos. Los padres de la iglesia se vieron ante esta disyuntiva de qué hacemos con la filosofía. Ya todo el Mediterráneo había conocido la filosofía griega y los padres de la iglesia fueron a predicar sobre la verdad, sobre el bien, sobre la virtud, sobre la felicidad y la libertad, sobre el sentido de la vida, y se dieron cuenta que esas temáticas también las abordaba la filosofía. Entonces, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles dijeron, bueno, nosotros tenemos dos opciones ante la filosofía. O la rechazamos, que era un grupo de padres de la iglesia que se llaman los antidialécticos, entre ellos el más conocido, que aunque no es padre, se llama Tertuliano, y aquellos, sobre todo de la escuela de Alejandría, que sí aceptaban la filosofía. Eso se llaman los dialécticos. Entonces hay dos grandes, digamos, maneras de catalogar a los padres de la iglesia. Los dialécticos, por ejemplo, San Agustín, que aceptaba la filosofía como modo de conocer la verdad, y los antidialécticos que rechazaban la filosofía. Entonces, vamos a encontrar en esas dos frentes a los padres de la iglesia. No todos los padres de la iglesia estuvieron de acuerdo con el valor de la filosofía. Así que bueno, continúa, hermano, simplemente era para que quede claro eso. Ok. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué la academia con la iglesia? Decía Tertuliano. Pannenberg resumió la idea con la siguiente aclaración. La doctrina cristiana no es en absoluto de la incumbencia de la filosofía y su vinculación con el pensamiento filosófico se paga siempre con la pérdida de su autenticidad como teología revelada. La aceptación o rechazo de la filosofía no es algo que esté resuelto en el ámbito protestante. Más bien, pareciera que de alguna u otra manera los protestantes han hecho filosofía fuera del ámbito confesional y dogmático. Casi todos han asumido que la filosofía es útil para la vida secular, pero no para la configuración de nuestras creencias fundamentales. Según Julio Raúl Méndez, las relaciones entre fe y razón, o revelación y filosofía, se pueden expresar en tres paradigmas de dos versiones cada uno, lo que da 6 opciones posibles. 1. Paradigmas de la exclusión mutua entre fe y razón. A. Exclusión desde la razón. Este paradigma excluye a la fe en la búsqueda de la verdad. En tal caso, el científico o filósofo no puede ser además creyente. B. Exclusión desde la fe. El fideísmo consiste en afirmar que la fe es el único medio por el que el hombre puede llegar a la verdad. El creyente no puede hacer, además, filosofía. Todo conocimiento filosófico o científico nos llevaría al error. 2. Paradigmas de la subsunción alternativa. El prefijo sub significa por debajo. Sumir es tomar.
Subsumir es tomar algo y colocarlo debajo. A. Subsunción desde la razón. La razón toma a la fe y la coloca por debajo. Concibe que la fe o el mito nos introduce en la búsqueda, pero no se basta a sí misma. Necesita de la filosofía para completar el trayecto que le es más propio a esta. En tal esquema, es necesario empezar con la fe o el mito, pero también es necesario superarlos en pos del estadio racional que completa el trayecto, colocando la razón por encima y como regla positiva para la fe. Este es el paradigma de Hegel, de los teólogos de Alejandría y de los gnósticos. B. Subsunción desde la fe. Acepta que la razón es útil como forma de acceder a la reflexión, pero es necesario dar un salto en el que nos apropiamos de la verdad plena por la fe. Hic Rhodus, hic salta, o traducido, aquí está Rodas, salta aquí. Son palabras de la fábula El fanfarrón de Esopo, utilizadas para graficar el salto en el que se abandona la razón en acogida de la revelación. Agustín diría al respecto en I Soliloq que los principios de las ciencias son como las cosas que ilumina el sol para que puedan ser vistas, y Dios es el sol que las ilumina. Por otra parte, la razón es para la mente como la mirada de los ojos, y las potencias del alma son como los ojos de la mente. Ahora bien, los ojos corporales, por agudos que sean, no pueden ver un objeto si éste no está iluminado por la luz solar. Luego tampoco la mente humana, por perfecta que sea, puede alcanzar la verdad con sus razonamientos sin la iluminación divina y, por tanto, sin el auxilio de la gracia, la mente humana considera San Agustín en 14 de Trin, no puede entender la verdad sino por el pensamiento. Pero dice el apóstol en 2 de Corintios 3:5, que nada somos capaces de pensar nosotros como por nosotros mismos. Luego nuestra mente no puede entender la verdad sin el auxilio de la gracia. 3. Paradigmas de la autonomía. A. Autonomía divergente o desintegrada. Concibe que el mismo pensador, en tanto filósofo, afirma en sede racional una verdad autónoma e independiente, y en sede religiosa o teológica puede afirmar lo contrario de lo que afirmó en su filosofía. Este paradigma es llamado teoría de la doble verdad. B. Autonomía convergente o integrada. Sostiene que tanto en sede filosófica como teológica se debe afirmar, siempre que se hable en el mismo sentido y tiempo, la misma verdad única e inmutable, la verdad no contraria a la verdad. El cristiano que además es filósofo o el filósofo que además es creyente, nunca encontrará en la filosofía que trabaja de manera autónoma dificultades para creer, sino verdades que afirmen y consoliden lo que por fe ya tiene por cierto. Este es el paradigma asumido por la Iglesia Católica de mano de Tomás de Aquino. Nos dice el santo, sin embargo, cada forma comunicada por Dios a las criaturas tiene eficacia respecto de un acto determinado, del que es capaz por su propia naturaleza, pero su acción no puede ir más allá a no ser en virtud de una forma sobreañadida, como el agua no puede comunicar calor si no ha sido previamente calentada por el fuego. Así pues, el entendimiento humano tiene una forma determinada que es su misma luz intelectual, de por sí suficiente para conocer algunas cosas inteligibles, aquellas que alcanzamos a través de lo sensible, pero otras cosas inteligibles
más altas no las puede conocer más que si es perfeccionado por una luz superior, como la de la fe o de la profecía, que se llama luz de gracia, porque es algo sobreañadido a la naturaleza. Debemos, pues, concluir que para conocer una verdad, de cualquier orden que sea, el hombre necesita de un auxilio divino mediante el cual el entendimiento sea impulsado a su propio acto. Pero no se requiere una nueva ilustración añadida a la luz natural para conocer cualquier verdad, sino únicamente para aquellas que sobrepasan el conocimiento natural. Lo que no impide que a veces Dios instruya milagrosamente a algunos con su gracia acerca de verdades que son del dominio de la razón natural, como también a veces realiza milagrosamente cosas. Se me movió. ¿Dónde me quedo? Cosas que puede producir la naturaleza. STH, prima secundae, STH, perdón, prima secundae, Q109, art 1. Eso sería Suma Teológica, libro primero, cuestión segunda, por eso se llama prima secunde, ¿no? Cuestión 109, artículo 1. Bien. Toda verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo en cuanto infunde en nosotros la luz natural y nos mueve a entender y a expresar la verdad. Pero no toda verdad procede de él en cuanto habita en el alma por la gracia santificante o nos otorga algún don habitual sobreañadiendo a la naturaleza. Esto sucede solamente en el orden al conocimiento y expresión de algunas verdades, sobre todo de las que se refieren a la fe, y es a estas a las que se refiere el apóstol, Evet. No sé qué decir. Bien, vamos hasta ahí. Vamos, después seguimos. No perdamos el texto, pero vamos un poquito a avanzar con esto. Nosotros entonces tenemos tres grandes paradigmas. Los paradigmas de la exclusión, los paradigmas de la subsunción y los paradigmas de las autonomías. Vamos profundizando porque es necesario que se entienda bien esto, ¿no? ¿Y por qué digo que es necesario? Porque hay tomistas que no entienden estos paradigmas. Entonces se ubican en el paradigma incorrecto, por no entender. El paradigma de la exclusión tiene dos vertientes. La exclusión desde la razón y la exclusión desde la fe. ¿Qué sostiene el paradigma de la exclusión desde la razón? Sostiene que una misma persona que es filósofo y creyente no puede conocer la verdad a través de la filosofía y de la religión. Se tiene que dar cuenta, dicen los del paradigma de la exclusión desde la razón, que la fe es un invento, que las religiones son inventos, mitos, cuentos, leyendas, fábulas, mentiras, engaños de la casta sacerdotal para controlar a la gente, para dominar a la gente, que la religión es el opio de los pueblos, que la religión es engañadora, y por lo tanto que esas fábulas no nos van a hacer conocer la verdad a nosotros. Que nosotros, para conocer la verdad, tenemos que rechazarla a la religión. Tenemos que desconocerla a la religión. Y entonces, que la única vía expedita para conocer la verdad es la filosofía. Es la filosofía. Y que si alguien se adentra bien a la filosofía, puede conocer la verdad. Pero alguien que se meta en la religión no va a conocer la verdad. Entonces se excluye
a la religión como un camino válido para conocer la verdad. Se excluye, no se la reconoce a la religión como un camino válido para conocer la verdad, se la desconoce. Después tenemos el otro paradigma, que es el de la exclusión desde la fe. El de la exclusión desde la fe. Ese paradigma sostiene que una misma persona que se mete en la religión, que cree en la religión, que cree en la fe, tiene que aferrarse a la fe de Jesucristo y entender que la filosofía no la va a llevar a la fe. Perdón, que la filosofía no la va a llevar al conocimiento de la verdad. Que la filosofía la va a perder a la persona. Que la filosofía la va a corromper a la persona. ¿No es cierto? La va a perder, la va a corromper. Y que entonces no. Te aferrás a la religión, te abrazás a la cruz y crees en la cruz de Cristo. Pero no haces filosofía. Porque la filosofía es de este mundo, la filosofía es carnal, la filosofía es materialista, la filosofía es mundana. Entonces, alguien que quiera conocer la verdad a través de la filosofía, no, va a perderse. Entonces, en la exclusión, aquel que acepta que siendo científico, filósofo, conoce la verdad, pero tiene que descartarla a la religión como una manera de conocer la verdad, se llama racionalista. Y aquel que desconoce la importancia que tiene la ciencia y la filosofía para conocer la verdad, ese se llama fideísta. Fideísta. El racionalismo, entonces, es el paradigma de la exclusión desde la razón a la fe, y el paradigma fideísta es la exclusión desde la fe a la razón, ¿no? Nelson, creería que has levantado la mano. No, perdón, yo tengo una consulta, sí, que se puede hacer. Bien, sí, se puede, a ver. Es sobre el racionalismo. Eh, una duda, si es lo que usted dice que es el racionalismo, ¿por qué Descartes, por ejemplo, él seguía creyendo en Dios? No, no. Eh, no. Es que Descartes no creía en Dios. Él probaba la existencia de Dios, pero no por la fe, sino por la razón. Descartes aceptaba solamente lo que la razón le muestra. No le aceptaba cualquier medio para conocer a Dios. De hecho, si vos lees las meditaciones de Descartes o el capítulo 6 del discurso del método, vos ahí te vas a dar cuenta que Descartes no acude a la fe, tampoco acude a la palabra de Dios. ¿No sería bueno que ahora nos metamos a explicar Descartes, ¿no es cierto?, para entender esta respuesta? Porque si yo ahora tengo que meterme a enseñar Descartes y a explicarte las pruebas de Descartes para que vos entiendas esta respuesta, bueno, ya no estaríamos yendo de tema, ¿verdad? Pero vos me aceptás a mí al menos que la prueba de Descartes no es una prueba de fe. Sí, totalmente, porque, por el tema de la duda metódica y todo eso. Bien, entonces, estamos de acuerdo que Descartes sí es un racionalista, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, este, alumnos,
¿Entienden la distinción entre la exclusión desde la fe y la exclusión desde la razón? ¿Ustedes creen que ya estamos bien para avanzar al paradigma de la subsunción o creen que es necesario explicar estos paradigmas porque han quedado algunos de ustedes ahí en veremos? ¿Qué dicen? Yo creo que es claro. Sí, Sí, parece. Sí, profesor, está claro, profesor. Sí, también a ¿Está mí. claro? Todos han entendido, no hay ninguno que ha quedado ahí en oscuras. Sí, o sea, en resumen es que cada una de las visiones excluye a la otra, ¿no? La opuesta, en esencia. Sí, ¿Ok? exactamente. O sea, el paradigma dice, no podés ser religioso y filósofo. O sos un filósofo y negas la religión, o sos un religioso que niega la filosofía, ¿no es cierto? No podés ser las dos cosas a la vez. Bueno, a mí me ha pasado, ¿quieren que les cuente una anécdota? Ya te doy, amigo Elías, ahí te doy. Alonso, ¿se escucha bien? Bien, le va a contar una anécdota. Yo estaba en Bolivia haciendo una gira, creo que era en La Paz. Y ustedes saben cómo soy yo, ¿no? Siempre enseño, incluso en los púlpitos de las iglesias, enseño un poco de filosofía. Y se me acerca una chica que ya había empezado a orar por mí en lengua, ya mientras yo hablaba, ya yo veía que una chica se empezaba a mover así para adelante, ¿viste? Así, con las manos así, y que empezaba a hablar en lengua. Yo me daba cuenta que estaba hablando en lengua. Y claro, yo digo, bueno, ¿qué será? Termino de exponer, se acerca la gente, ¿viste? Para que uno le firme los libros, para sacarse una foto, para darte un abrazo, bueno. Y se me acerca esta chica y me dijo el Espíritu Santo que te tengo que sacar el espíritu de Grecia. Claro, imagínense, se ríe Alexander, mira. Claro, se imaginan ustedes que yo no estoy acostumbrado a eso, yo ni sabía qué era eso, pues, ¿me entiendes? Porque yo soy metodista, en el metodismo jamás se ha hablado de esas cosas. Y me dice, no, yo quiero orar con vos, dice, y me pone la mano así, ¿viste? Me pone la mano así. Y se ha puesto a hablar en lengua, ¿viste? Bueno, en lo que ella decía que era lenguas, ¿no? Y yo me quedé con eso, che, y me voy, ¿viste? Al hotel a averiguar qué, el espíritu de Grecia, qué es eso. Y claro, ahí me di cuenta que hay unas prácticas, ¿no? Ahí en las iglesias neopentecostales, que ellos cuando vos te acercás a un problema y decís, che, pastor, no tengo trabajo, el espíritu de vaguedad, y ahí nomás te exorcizan, ¿no? Profesor, tengo problemas en los pies, el espíritu de callosidad, y bueno, te exorcizan el callo también, ¿no? Es como que todo lo arreglan con exorcismo, ¿viste? Todo lo arreglan con un exorcismo. Es interesante la práctica porque todo es un espíritu, ¿no? Es como un animismo así, todo está rodeado de espíritu, como diría Tales de Mileto, ¿no? Así bien, bien milenaria la postura de ellos, ¿no? Para todo tienen un exorcismo. Y bueno, ahí me sorprendí. Y ahí entendí que la chica era fideísta, es decir, que ella entendía que si yo hablaba de filosofía es porque estaba poseído por un demonio, ¿no? Estaba poseído por un demonio. Bueno, me ha causado simpatía porque bueno, yo no conocía eso. Avancemos con los paradigmas de la subsunción. Vamos al paradigma de la subsunción desde la razón. Ustedes saben que eh, subsumir es tomar y poner debajo. ¿Se acuerdan? Es tomar y poner debajo. Entonces, ¿qué hace el paradigma de la subsunción desde la filosofía? Dice, yo acepto la filosofía como un modo de conocer la verdad, pero también reconozco el valor de la religión.
Y hay dos vías. O porque la religión me introduce a la búsqueda de la verdad, pero de una manera muy primaria, pero es una manera de ingresar al conocimiento de la verdad. Esa es la tesis, por ejemplo, de Auguste Comte. Auguste Comte, el padre de la filosofía positiva, del positivismo francés, él sostiene que la religión y los mitos son la infancia de la humanidad. Son la primigenia manera de empezar a conocer la verdad. Después la humanidad, dice Comte, va madurando, va creciendo, se va desarrollando hasta el estadio más perfecto. ¿No es cierto? Y hay otra que sostiene Jürgen Habermas. ¿Han escuchado hablar de ese filósofo de la escuela de Frankfurt? Él está vivo todavía. Hace un año sacó un libro de 1200 páginas sobre la democracia. Está vivo todavía el filósofo ese. A veces me gustaría contactarlo. Estuve en contacto de Gmail con Gianni Battimo. Así que si se encuentra mejor él, vamos a hacer una charla en mi canal con Gianni Battimo, el filósofo postmoderno. No sé si lo conoce. Está enfermito, por eso me dijo, espérate que me cure. Habermas dice, y se lo dice a Benedicto XVI, Ratzinger en ese momento, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Le dice, la religión sirve para que la gente ignorante, para que la gente a la que no le da mucho, bueno, aprenda a comportarse bien, para que tengan valores, para que la comunidad esté cohesionada con valores. Como el pueblo llano no puede estudiar filosofía, porque no tiene tiempo, o como dice Santo Tomás, porque están dedicados a los bienes materiales, o porque son vagos, o porque no les da la complexión fisiológica. Entonces dice Habermas, hay que enseñar religión cristiana para que el pueblo tenga una moral. Como el pueblo no puede leer a Kant, ni a Aristóteles, ni a Heidegger, ni a Nietzsche, entonces les enseñemos religión. Entonces ya con la religión el pueblo ya va a tener su moral, ¿viste? No van a salir a robar, no van a matar, ¿viste? Van a estar todos contenidos. Entonces la religión es como la filosofía para el vulgo, la filosofía para el pueblo llano. O sea, la religión es una manera de conocer lo que conocemos los filósofos, pero para gente que no le da, dice Habermas, ¿no? Entonces, ese es el valor que tiene la religión. Es una manera de enseñarle ética a los que no pueden hacer filosofía. Y obviamente que los que podemos hacer filosofía no necesitamos la religión, dice Habermas, ¿no? Pero los que no pueden hacer filosofía sí necesitan la religión. Si se dan cuenta, en el paradigma de Habermas hay una subsunción de la religión a la filosofía, porque en el fondo la religión solo es útil como camino hacia la filosofía. Si Habermas se da cuenta que a vos sí te da la cabecita para hacer filosofía, te va a decir que sigas en la religión o que ingreses a la filosofía y que ya salgas de la religión, que te atrevas a dar el salto. Y te va a decir, no, papá, salí de la religión. Ya metete en la filosofía. Lo que diría Kant, sapere aude. Atrévete a saber. Atrévete a pensar por ti mismo. Salte de la minoría de edad, del tutelaje de las religiones. Entonces, como vemos, el paradigma de la subsunción desde la razón considera que la religión es una manera de conocer algunas cuestiones, pero nunca es la manera más suprema de conocer la verdad.
¿Se entiende, no? Entonces, imagínense ustedes que es como una especie de pirámide donde la religión está en la escala más baja, ¿no? Y el que puede escalar hasta lo último llega a la filosofía, que está en la cima. La filosofía es como la manera más sublime de conocer la verdad. Y las religiones, para los que, no pueden hacer otra cosa. ¿Se entendió? Está el paradigma de la subsunción desde la razón. Someter a la religión por debajo de la filosofía. Ahora vamos, ¿quiénes son exponentes de este paradigma? Bueno, Hegel, David Hume en La religión en los límites de la mera razón, Heidegger también un poco, algún Heidegger también, algunos fenomenólogos también. Bueno, y ahora vamos, no saben cómo me duele el cuello. Si me ven incómodo es porque me duele muchísimo el cuello. Ahora vamos al paradigma de la subsunción desde la fe. Este paradigma, ¿qué va a sostener? Va a decir que reconocemos que la filosofía es útil como un modo de empezar el camino hacia la verdad, de empezar el peregrinaje hacia la verdad. Pero una persona se tiene que dar cuenta que en cierto momento va a llegar un momento donde la razón ya no va a poder avanzar. La razón, lo analítico, lo deductivo, lo hipotético, lo racional, en algún momento va a llegar a un límite la razón. Y en ese límite, cuando el filósofo se da cuenta que ahí llegó su límite, reconoce ese límite y da el salto de fe, da un salto hacia la fe, se entrega a la fe y dice, yo a través de la fe voy a poder conocer otras cosas que la razón no me permite y entonces es necesario el salto, ¿no? ¿Qué filósofos sostienen entonces esta teoría del salto? Bueno, Soren Kierkegaard, San Agustín, y un filósofo del siglo XX muy curioso que se llamaba Karl Jasper. No sé si han escuchado hablar de Karl Jasper. Se escribe con J, Jaspers, se escribe así, Jaspers. Pasó a la historia como el alemán bueno, que intercambiaba cartas con Heidegger, ¿no? Y cualquiera de nosotros que hubiese intercambiado cartas con Heidegger pasaría la eternidad también, ¿no? Pero quedó como el alemán bueno porque Jasper no estaba de acuerdo con el apoyo que le hacía Heidegger al nacionalsocialismo. Recuerden que Heidegger apoyaba al nacionalsocialismo, ¿no? De hecho, Heidegger pagaba la cuota del partido nazi hasta su muerte, pagó la cuota del partido. Mira la cara de Alonso, ¿sí? Heidegger pagó la cuota del Partido Nacional Socialista hasta que murió. Yo tenía entendido que lo pagó hasta que salió de la dirección de la escuela de Friburgo, no sabía que era No, hasta su muerte. siguió pagando. Siguió pagando la cuota. Bueno, ¿qué dice Heidegger? ¿Qué dicen los alemanes de Jasper? Este es el alemán bueno. A Heidegger le criticaron mucho sus discípulos, ¿no? Tenía dos clases de discípulos, los obsecuentes. Gadamer, por ejemplo, era el típico obsecuente, ¿no? Le decía todo que sí a Heidegger, Gadamer. Después estaba Jasper, que lo criticaba, pero era bueno. Después estaba otro que era George Lukács, que ese era muy marxista y lo cuestiona mucho. Pero la crítica que a mí más me ha gustado a Heidegger es la que le hizo Theodor Adorno, un discípulo de Heidegger. Porque Heidegger en un momento comenzó como el misticismo zen, ¿viste? A hablar de que en el claro del bosque, en el Lichtun, el hombre tiene que estar en el patos de la escucha para escuchar la voz del ser, así el Dasein se va a apropiar del Sein,
y el Sein se va a apropiar del Dasein, pero en esa relación entre el ser y el hombre, la preeminencia la tiene el ser, porque el ser se ha retirado y hay que volver a escuchar la voz del ser. Y bueno, Heidegger comienza a hablar de todo eso, ¿no? Y Theodor Adorno escribe un texto que dice, el único patos de la escucha que tenemos nosotros en Alemania es para escuchar el sufrimiento de los otros, ¿no? Como diciendo, déjate de joder. O sea, vos querés en el claro del bosque escuchar al ser y no estás escuchando que en Alemania se están matando a millones de personas. O sea, es, es un insulto que un gran filósofo haya hecho la vista gorda ante tremenda lesión a la humanidad. Una lesión a la humanidad de la cual recién ahora nos estamos levantando. La posmodernidad es una reacción a Auschwitz. O sea, metapolíticamente, la posmodernidad es una reacción a Auschwitz. En Auschwitz se lesionaron la razón iluminista, el humanismo, la confianza en la razón y el hombre. Adorno y Horkheimer, viste que hablan de dialéctica, dialéctica del iluminismo, de razón instrumental. Una razón como instrumento para fines irracionales, como es la tortura o la muerte. Porque cuando nosotros pensamos en el Holocausto decimos que fue algo irracional. Y Adorno dice, no, no fue irracional. Fue la razón la que hizo el Holocausto. Fue la razón la que hizo el Holocausto. Pero no es una razón como fin, es una razón como instrumento para la tortura, una razón como instrumento para fines irracionales. Entonces, una razón como instrumento para fines irracionales, Adorno la llama razón instrumental. Después Habermas, en la ética del consenso, le va a llamar razón procedimental, que es una razón como medio, la razón como medio que va a criticar a Augusto del Noche, va a decir, en la actualidad priman los medios, proliferan los medios, pero hemos olvidado los fines, ¿no? Bueno. Entonces, ese es el paradigma de la subsunción desde la razón y el paradigma de la subsunción desde la fe. Bueno, ahora vamos al último de al último de los paradigmas, que es el paradigma de la exclusión. ¿Qué va a sostener los paradigmas de la exclusión? Por un lado, el paradigma perdón, no es el paradigma de la exclusión. Ya me está haciendo efecto el dolor de cuello. Es el paradigma de la autonomía. El paradigma de la autonomía sostiene que efectivamente una persona puede ser filósofo y religioso a la vez. Pero la autonomía desintegrada va a sostener que la verdad de la religión y la verdad de la fe son dos verdades contrarias, son dos verdades opuestas. De tal manera que lo que se afirma en sede filosófica se niega en sede religiosa, o lo que se afirma en sede religiosa se niega en sede filosófica. Bueno, yo creo que no hace falta que yo les desarrolle mucho este paradigma, porque es el paradigma de Averroes. No sé si los alumnos ya que están atentos a la clase se dan cuenta que el paradigma en el que se encuentra Averroes es el de la autonomía desintegrada, que es el paradigma de la doble verdad, ¿no es cierto? Y después tenemos el paradigma de la autonomía integrada o la autonomía convergente. ¿En qué consiste el paradigma de la autonomía
convergente o de la autonomía integrada. ¿Qué filosofía y religión tienen puntos de partida, métodos y procedimientos diferentes? Tienen puntos de partida, procedimientos y métodos diferentes, pero al final del trayecto, en sus conclusiones autónomas, afirman autónomamente la misma verdad. Afirman autónomamente por medios distintos y por caminos distintos la misma verdad, ¿cierto? Afirman la misma verdad. Entonces, se llaman autonomías integradas porque son autónomas con respecto al medio, pero integradas con respecto al contenido. Autónomas con respecto al medio e integradas con respecto al contenido. Bueno, estos son los tres paradigmas que tienen dos versiones cada una. Ahora, yo les pregunto, porque toda la clase va a girar en torno a esta pregunta, ¿no? ¿Dentro de qué paradigma se encuentra Santo Tomás? Del tercero, pero Hay de la seis. parte, sí, bueno, del sexto, del último, Bien, a ver. de la verdad, o sea que sería como decir que toda verdad es verdad de Dios, no importa el camino, ¿no? Que tanto la filosofía, ¿cómo se llamó esto? El paradigma de la Autonomía integrada. autonomía integrada, en ese, autonomía integrada. Muy bien, Ernesto. Está prestando atención, está aprendiendo mucho y bien. ¿A alguien le gustaría argumentar por qué es que Santo Tomás está en el paradigma de la autonomía integrada, o hay alguno de ustedes que lo ubicaría en otro paradigma? Bueno, parece ser que en la suma contra los gentiles, toda vez que demuestra algo, al final en algunas de sus demostraciones, agrega y también lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces, demuestra por un lado lo que ya se está estableciendo desde la religión. No está excluyendo de ninguna manera y se está apoyando en ambas para hacer la demostración. Ciertamente se está apoyando en ambas, pero no para hacer la demostración. La autoridad no aparece en los primeros tres libros de la Suma contra los Gentiles como argumento, sino como soporte. El argumento se mantiene solo. Yo les voy a decir algo así más crudo para que entiendan. Si nosotros arrancamos, así como se arranca el pasto de la tierra, así, si nosotros arrancamos todos los versículos de la Biblia y de los padres de la iglesia religiosos que aparecen en los primeros tres libros de la Suma contra los Gentiles, la Suma contra los Gentiles permanece intacta. Sí. Porque esos no son parte de la argumentación, simplemente son un soporte. Cuando termina la argumentación dice, y esto que nosotros sabemos por la filosofía, también lo dice San Lucas, también lo dice San Pablo, también lo dice San Marcos, también lo dice San Agustín, ¿me entiendes? Pero eso es más que una especie de colorario que él hace, pero no forma parte de la argumentación. ¿Me entienden? Esto es muy importante, pues siempre hay algún teolofrasto o algún filosofastro que anda por ahí, que como lee el versículo de la Biblia en ese contexto, piensa que ese versículo es parte de la argumentación, ¿me entienden? Si ese versículo bíblico fuese parte de la argumentación y de la demostración, ¿la filosofía de Santo Tomás sería autónoma?
o estaríamos en el paradigma de la subsunción desde la fe? ¿Qué les parece? Función desde la fe. Autónoma. No, Subsunción desde la fe. si esos versículos bíblicos fuesen parte de la argumentación, Santo Tomás ya no estaría en el paradigma de la autonomía, pues. No sé si me entiende. ¿Sí? Sí, Sería subsunción de la fe. Estaría, ve, Ernesto está comprendiendo todo. Formaría parte de la subsunción desde la fe. Eso es lo que a mí me gustaría que entiendan, ¿sí? Que es cierto que aparecen los textos bíblicos, pero no forman parte de la argumentación. Alexander, querido, has levantado la mano. Sí, profe, que mientras usted está explicando, ¿verdad? Y se está desarrollando todo esto, yo estoy analizando acá. Y aunque en realidad en la Biblia los autores del Nuevo Testamento no registran, ¿verdad? No registraron como que había cierto pensamiento filosófico en ellos. Mirándolo desde mi perspectiva, yo pienso que ellos se movieron para poder explicar cosas dentro de la filosofía también. Por ejemplo, Juan, cuando empieza escribiendo su primer capítulo, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? Y por ahí sigue y continúa diciendo, y todas las cosas por él fueron hechas. Pablo, como compartí, ¿verdad? La otra vez la clase dentro del Areópago, expone, ¿verdad? Dentro de su fe, ¿verdad? Cristiana, también se mueve también en la filosofía para poder explicar que todo lo que fue creado por ese ser que en este caso lo llama Dios, Jehová. Eh, l- eh, yo escuchaba hace un tiempo atrás también, profe, un estudio que usted hizo, ¿verdad? Del apóstol Pablo y usted enseñaba dentro de ese video, ¿verdad? Enseñaba cómo Pablo, no me acuerdo bien si fue que se movió dentro de la filosofía de los epicúreos y por ahí poco a poco fui entendiendo que aunque ellos se inclinaban más a la fe, en un momento dado, como la iglesia comienza a crecer, dentro de territorios gentiles, en este caso griego, creo que ellos tuvieron que entonces empezar a moverse, pienso yo, dentro de la filosofía también. Es todo. Correcto. Correcto, Alexander, correcto, correcto. Pero entendiendo que religión y filosofía no son lo mismo. Entendiendo que pueden tocarse, pero no confundirse. Esa sería la cuestión, ¿no? Vamos con Leonardo y después con Pablo. Sí, profe. Si todo es gracia y si el pecado original también afecta nuestra capacidad racional, eh, ¿cómo esto no sería subsunción desde la fe? Es decir, si nosotros también necesitamos de la gracia para Se poder... entiende perfecto, Perfecto. porque todo conocimiento viene de la gracia, pero no es lo mismo la gracia común que la gracia eficaz, la gracia natural que la gracia sobrenatural. Todo está sostenido en la gracia, pero el conocimiento filosófico no necesita una gracia sobreañadida. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es. Vamos con Pablo. Hola, profe. Tengo dos preguntas, una súper corta. Autonomía convergente y autonomía integral, lo mismo, ¿cierto? Sí, son sinónimos. Ah, ya, pensé que eran cosas distintas. La segunda es, cuando usted hablaba acerca de que Habermas, cuando hablaba con Benedicto, le decía que como que la religión cristiana era una, una especie de forma que tiene el vulgo para poder adquirir ética y bla, 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 bla. Platonismo para las masas, diría Nietzsche, ¿no? Mi pregunta es, en cierta forma, como que tiene y no tiene razón. Según mismo vimos en la clase pasada, Santo Tomás, como usted comentó, decía que
la filosofía no era para todos, porque a la gente se Algunos tenía no que les da. dedicar a... Exacto. Pero al mismo tiempo, y en esto me he dado cuenta en su canal y en otros canales de otras personas que hay aquí también, de que la religión es más compleja de lo que uno cree. Entonces, mi pregunta es, ¿podría ser que eh, Dios un día dijera, sé que voy a prescindir de la religión, me quiero mostrar de otra forma? Parece que la religión es muy, no está haciendo el camino. Es una pregunta que no tiene respuesta, claro. ¿Quién me podría responder eso? Pero a veces como que me pregunto eso, ¿qué sucedería si un día Dios quisiera mostrarse de otra forma, a través de la razón, por ejemplo, donde Ah, donde bueno, no, no. no haya ninguna duda que está ahí? Bueno, eso. Gracias. No, no, esa pregunta es para Dios, ¿no? Yo no sé, no sé. Si no hubiese religión, no sé de qué religión hablamos, pero si no existiese el catolicismo, sería un gran problema. Si no existiese la reforma, sería un gran problema. Después, si no existiera la secta de los Sun Yun Moon o de los mormones, bueno, no lo sé. No creo que cambie mucho la humanidad si nos faltan los mormones o alguna de... No lo sé. No quiero, no quiero ofender a nadie. Quizá hay algún mormón acá dando vuelta, qué sé yo. Entonces, no lo sé. No sé qué aporte a la humanidad le han hecho los mormones, pero tampoco me quiero meter mucho ahí en camisa de once varas, ¿no? Matías. Hola, sí. Em, si aceptamos la subsunción desde la razón, yo podría tener como una ética cristiana, es decir, no aceptando a Dios, sino, o tener fe, sino simplemente la ética cristiana. ¿Podría ocurrir eso? Bueno, eso es lo que sostiene Habermas. Habermas dice, nosotros estamos de acuerdo con la ética cristiana, pero no con la religión cristiana. Así que sí, para mí no sería un buen cristiano, ¿no? Pero bueno, serías un cristiano. Porque la ética cristiana no tiene sentido sin la religión cristiana, muchacho. No tiene sentido, así como la obra no tiene sentido sin la fe, la moral no tiene sentido sin la religión. Es la religión la raíz de la moral. La religión cristiana es la raíz de la moral cristiana. La moral cristiana sin la religión cristiana, ¿qué es? Lutero decía, la moral te va a salvar de la cárcel, pero no del infierno. ¿Eh? Querido Isaac, tienes una pregunta. Sí, cuando Santo Tomás afirma que la doctrina sagrada es superior a las otras ciencias, ¿sigue manteniendo Mm. esa autonomía integrada? Perdón, no te entendí la pregunta. Cuando Tomás de Aquino afirma que la doctrina sagrada es superior a las otras ciencias, ¿sigue manteniendo Sí. el esquema de la autonomía integrada? Sí, porque Santo Tomás siempre dice que la teología es superior a la filosofía. Lo que sucede es que tienen métodos diferentes. Las verdades que da a conocer la revelación son superiores a las verdades que da a conocer la filosofía. La teología es superior en cuanto a su objeto de estudio, que es Dios. Ujú. Pero eso no significa que la filosofía esté subsumida a la teología. Lo que pasa es que en Santo Tomás, la filosofía tiene una doble misión, eso lo explica Juan Pablo II en Fides et Ratio. En esa encíclica, muy bonita, que creo que en algún momento voy a publicar un libro que se llama Comentario protestante a la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II. Eh, ahí Juan Pablo II dice, la filosofía tiene un rol sapiencial, donde la filosofía es autónoma, y tiene un rol luminal,
que significa alumbrar las verdades de la teología, sostener las verdades de la teología, porque con los conceptos filosóficos se pueden hacer inteligibles. Entonces, la filosofía tiene dos misiones, una sapiencial, que es transmitir sabiduría, y otra, explicar la revelación. La filosofía, en su rol luminal, es sierva de la teología. Pero la filosofía, en su rol sapiencial, es autónoma. Pero una de estas clases vamos a hacer bien el estudio y las distinciones entre el rol luminal y el rol sapiencial de la filosofía, ¿sí? Pero, como les decía hace rato, el dolor de cuello es tremendo. No sé qué es lo que, no sé qué es lo que me pasa. Creo que es un poco el estrés. Entonces, no, vamos a seguir la clase que viene con la temática. Vamos a profundizar más. Vamos a utilizar la encíclica de Juan Pablo II para meternos en la temática de Santo Tomás también, ¿sí? Entendiendo que esa encíclica tiene mucho de filosófica. Ernesto, querido, Sí, recién veo tu mano levantada. sí, y ya veo que ya te quieres ir, pero a descansar y está bien. Pero es rápido. Dentro del canon bíblico, si hiciéramos una cuestión de abstraernos de qué es parte de la escritura sagrada, algunos libros de sabiduría como Eclesiastés o quizás Proverbios, podríamos considerarlos o se pudieran considerar como filosóficos. Sí, de hecho, en la encíclica de Juan Pablo II, esos libros pertenecen a la sabiduría, son sapienciales y son lo más parecido que hay en la Biblia a la filosofía. Así lo dice textualmente Juan Pablo II. Ahora, Y has hecho bien en mencionarlo porque me has hecho acordar. Yo lo he leído a eso y recién ahora lo recuerdo, porque lo decís vos, lo recuerdo, que está ahí en la encíclica eso. Sí, sí, haces muy bien en recordarlo. ok, eso era mi comentario. Bueno, gente, lean el capítulo ese, el capítulo 2 de mi libro, léanlo porque ahí está explicada bien esta temática. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el paradigma de Santo Tomás es de la autonomía integrada. Eso estamos de acuerdo. Al menos nosotros. Afuera piensan diferente algunos. Pero nosotros estamos de acuerdo que ese es el paradigma, ¿no es cierto? Sino la otra es que el Santo Tomás pertenezca a la subsunción desde la fe. Pero yo les preguntaría eso. Si alguno de ustedes me dice, profe, Santo Tomás pertenece al paradigma de la subsunción desde la fe, yo les diría, ¿y cuál es la diferencia entre Santo Tomás y San Agustín entonces? ¿Qué novedad trajo Santo Tomás con respecto a San Agustín entonces? Eso es. ¿Eh? Así que, gente querida, leamos, sigamos leyendo, sigamos profundizando y nos encontramos el otro domingo y sigamos con esto. Vamos a tener, sí, nos faltan 8 clases, 7, 8 clases más nos faltan. Así que tenemos un montón de tiempo para tocar un montón de temas que se van poniendo lindos. Así que, Una pregunta, Jonathan. ¿Arturo? Sí, Decime, Arturo. si vamos a ver sobre la analítica del lente, lo que viene, sí, la Sí, analítica del claro. lente y Sí, es que una vez que tengamos clara la metodología, vamos a hacer una analítica del ente y vamos a hacer la metafísica y vamos a estudiar las 5 vías, pero vamos a estudiar a las 5 vías así, a la perfección. perfecto. Vamos a salir, al menos yo, todo lo que hay de las 5 vías lo he leído a todo. Así que lo vamos a estudiar muy bien a eso.
Y vamos a ver los errores que hay en los tomistas que andan dando vueltas por ahí para explicar las 5 vías, porque al no entender esto, tampoco la entienden a las 5 vías. Ese es el tema. Por eso yo soy insistente en estas cosas. Así que bueno, gracias por darme la posibilidad de hablar de Santo Tomás con ustedes, que es un tema que a mí me gusta mucho. Discúlpenme, la verdad que el dolor... ¿Vieron cuando te duele el cuello, que te duele también la cabeza? Que es el sistema nervioso pasa por la columna y tenés un dolor, todo eso te duele y te explota la cabeza. Bueno, el dolor de cabeza hace que particularmente esta clase sea con esa tensión ahí en el sistema nervioso. Pero bueno, es una temática que disfruto de todas maneras, ¿eh? Así que nada, nos vemos la clase que... Sí, la cervical. Nos vemos la clase que Que viene. se mejore, profe. Muchas gracias, profe. Dios te Descanse, bendiga profe, mucho. descanse, profe. Gracias, profe. Muchas Gracias, profe. bendiciones, profesor. Felipe. Ahí está mi Gracias, amigo profe. Felipe de Chile. Ahí lo Todo. escuché. Que se mejore. Chao, nos vemos. Dios los bendiga. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar